Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda el doctor Miguel Vargas. Espero que todos se encuentren bien. Hoy tenemos nuestro segundo contenido que desarrollar, que se basa en lo que son la construcción de estanques. Haciendo un recordatorio de la clase anterior, que fue la desarrollada con el Rodrigo Romero, que es la parte de introducción a la acuicultura. Nada más, en todos esos componentes que vieron. ¿Se acuerdan que vieron los componentes de la piscicultura, que eran tres: el agua, el hombre, el pez? Después vieron los beneficios, que se dividían otra vez en social, ecológico, económico. Vieron las especies que se pueden utilizar, tanto las especies exóticas como las especies nativas que podemos usar en piscicultura. También hablaron un poco de historia. Entonces, para que todos esos componentes nos sirvan, el lugar o el sitio en donde nosotros producimos peces son los estanques. Normalmente la gente lo llama tajamar, lo llama pileta, lo llama piscina, verdad que es una denominación errada en el caso de producción de peces. La denominación exacta es estanques, que son los sitios donde los peces cumplen su ciclo biológico, ya sea para reproducirse o ya sea para engorde. Ya dependería eso de la finalidad que el productor desea hacer. Entonces, en la piscicultura, uno de los emprendimientos más importantes es la construcción de estanques. Ustedes saben que toda producción es en cautiverio, es decir que nosotros tenemos que, por ejemplo, los caballos están en los corrales, las vacas en el tambo, los cerdos en las porquerizas, las gallinas en los galpones y los peces en los estanques. Entonces, al ser un sitio donde están en cautiverio, están encerrados, lo que hay que hacer es brindarle, ¿verdad?, las mejores comodidades posibles para que ellos puedan cumplir su ciclo. O si no, en que eso repercute en que se retrasa el ciclo, y al retrasarse el ciclo es más prolongado, hay más gasto, hay pérdida de plata para el productor. ¿Y a quién se le queja eso? Al veterinario. Y también, ¿qué ocurre? Los animales también se pueden enfermar. Entonces, lo más importante dentro de cualquier tipo de producción, y en este caso enfocándonos a lo que es la piscicultura, son los estanques, que allí ellos van a estar albergados y pudiendo cumplir su ciclo, que es lo que nosotros queremos, ya sea para engorde o para reproducción o la finalidad que estemos buscando. Entonces, también el estanque debe adaptarse no solamente a los peces, sino también a las actividades rutinarias que vamos a hacer dentro, como cosechar, como sembrar, como hacer muestreo de agua, hacer muestreo de peces, para los diferentes fines que se puedan presentar. Entonces, eso es para saber un poco de lo que es estanque. ¿Y qué es el estanque? A modo conceptual, dice que es un recinto acuático poco profundo, con una entrada y salida de agua controlada, destinado a la producción de peces. Recinto acuático poco profundo, las medidas normales que se recomiendan son en la parte más playa 1,20 a 1,30 centímetros, y en la parte profunda entre 1,70 a 1,80 centímetros, y en la parte media 1,5 es lo recomendable. No hacer más de esas medidas, porque dentro de esa profundidad los peces pueden cumplir su ciclo sin ningún inconveniente. Y si nosotros hacemos más profundo, obviamente vamos a tener más agua, ¿verdad?, pero los peces se van a manejar dentro de ese margen nomás de profundidad que les estoy diciendo, y al hacerlo más profundo estamos perdiendo más plata, siendo que no es necesario. Dice también con una entrada y salida de agua controlada. ¿Para qué eso? Muchas veces el productor te dice que no tiene agua, y si no tenemos agua no podemos hacer piscicultura, lastimosamente. Nosotros no podemos estar dependiendo de la lluvia. No, cuando llueve nomás tenemos agua, y después cuando hay sequía tenemos inconveniente. Entonces siempre tenemos que tener una entrada de agua que nosotros podamos controlar, ya sea una naciente, un pozo artesiano, en hacer bombeo de un arroyo, de un río, etcétera. Y una salida, es decir, tener unos caños de desagüe que puedan ayudar a desaguar el estanque cuando sea necesario, ya sea para sembrar o si hay de repente problemas patológicos. Lo primero que hay que hacer es un recambio de agua. Entonces se recomienda hacer un vaciado del estanque y al mismo tiempo volver a incorporar agua limpia. Entonces son cosas que vamos a irnos viendo más adelante. Entonces por eso es importante que nosotros podamos meter agua cuando queramos y podamos sacar agua también de la misma manera. Entonces tiene que ser controlado. Y obviamente está destinado a la producción de peces. Eso es hablando un poquitito de lo que son los conceptos del estanque. Después tenemos la representación gráfica de las partes de un estanque. Como pueden ver en la imagen, tenemos el canal de abastecimiento, que es por donde ingresa el agua, que es la entrada de agua que estábamos hablando anteriormente. Después tenemos lo que es el nivel del agua, que debe mantenerse. Una cosa es tener un estanque con las medidas que le dije, pero el tema es que tengamos esa profundidad con esa cantidad de agua. No tenemos un estanque de 1,80 y tenemos agua por los 1,20. Entonces no estamos cumpliendo con ese requisito. Entonces hay que tener un nivel de agua siempre dentro de los rangos permitidos.
Hay que tener un sistema de drenaje que es para que nosotros podamos sacar el agua cuando queramos. También vemos que tenemos un borde libre que está excepto de agua. Normalmente en esa parte se colocan pastos. ¿Para qué hace el pasto? ¿Qué hace? En estanques, ¿verdad? Estanques de tierra o estanque de arcilla, lo que hace es evitar la erosión y ayuda a que sea un poco más estético también. Tenemos las coronas, como pueden ver, que son el sitio libre por encima donde nosotros podemos caminar. Los talud, tenemos un talud externo y un talud interno, que son los soportes, vamos a decirle, las paredes externas o las paredes internas de ese estanque. También tenemos el canal de drenaje, que es por donde obviamente sale el agua que estamos extrayendo, estamos sacando. Tenemos el área de cosecha, que normalmente el área de cosecha es una superficie por debajo otra vez de lo normal. Como pueden ver, está un poquito más abajo. ¿Para qué cosa? Cuando una vez que vaciamos el estanque, a veces no sacamos todos los peces porque obviamente se nos escaparon o la red tuvo un agujero, saltaron sobre la red, hay diferentes inconvenientes. Entonces a veces esos peces van y se colectan en esa zona, entonces los peces se están quedando con agua ahí y no mueren en el proceso de cosecha. Y después tenemos también el fondo, que es la pendiente o el suelo propiamente dicho. Entonces esas son las partes gráficas, o las partes que poseen un estanque, como ustedes pueden ver. Acá tenemos otra imagen, ¿verdad? Que sería mirando desde arriba, donde podemos ver todo lo que es la estructura lo que son las estructuras del estanque, de entrada de agua, canal de abastecimiento, canal de desagüe, el área de cosecha o caja de cosecha, también van a encontrar en alguna literatura. Tenemos la estructura con salida, el fondo y los diques o presa, o como le quieran llamar también tal. Después, dentro de los estanques tenemos clasificaciones. Y una de ellas es por la fuente de agua. Es decir, que los estanques se amurallan, como pueden ver en la imagen. Hay un cauce natural, un arroyo, por ejemplo. Lo que hace el productor, hace un dique o una represa, como quieran llamarle, y lo que hace es interceptar el agua. Y al mismo costado donde está la imagen del señor, ustedes pueden ver que ahí es el desagüe, en donde lo que permite es que pueda seguir corriendo el agua. Entonces, ¿qué pasa? Es un sistema anteriormente se utilizaba, pero no es lo recomendable, porque si tenemos una inundación o llueve fuerte, ¿qué puede pasar? Puede venir, el agua obviamente tiene que salir por algún lado y puede colapsar eso, puede romper, y obviamente nuestros peces van a estar escapándose todo. Y aparte no es recomendado también cerrar ningún cauce natural hídrico, ¿verdad? Pero son opciones, ¿verdad? Después esta otra opción, que es la excavación de derivación. Como pueden ver, tiene un cauce natural y lo que hace es un pequeño canal o una entrada de agua y el estanque construye al costado del sitio. Entonces ingresa por un lado el agua, como pueden ver, y por el otro lado está saliendo. Y obviamente la salida hay que hacer un canal para que vuelva a conectarse otra vez en algún tramo del agua. Puede interceptarse otra vez con el cauce natural y puede ingresar esa agua. Lo recomendado acá es de que tanto en el canal de entrada de agua como en el canal de salida de agua tengamos filtros. ¿Para qué cosa? Para que no puedan ingresar peces foráneos que estén en el cauce natural y que no puedan salir tampoco nuestros peces. Entonces tenemos esos dos tipos. Ahora tenemos por el tipo de cultivo, que es el extensivo. Como pueden ver, un tipo de cultivo extensivo en donde no es un sitio donde normalmente se inunda la zona y lo que se hace es colocar o sembrar los peces dentro, y normalmente vive a merced de lo que es la naturaleza. O sea, es alimentado por lo que la naturaleza le ofrece, por las frutas, por los fitos, los zooplancton y diferentes animalitos acuáticos que existen. Entonces, de esa forma nosotros hacemos un extensivo, donde el control es prácticamente nada. Después, posteriormente a eso, tenemos sistema semi-extensivo, que es el sistema semi-extensivo el que más se utiliza a nivel país, por las condiciones que reúnen nuestra tierra, ¿verdad? La abundancia en agua, el suelo arcilloso y topografía favorable. Entonces, ¿en qué consiste el semi-extensivo? Consiste en la construcción ya de un estanque, ¿verdad? Como pueden ver en las imágenes, tenemos varios estanques. La idea es que sea de forma rectangular. Lo más recomendado es de 15 a 20 metros de ancho y de largo entre 30 a 50 metros de largo. Eso es lo recomendable, pero obviamente cada productor puede optar por el tamaño y dimensión que quieran. ¿Por qué se recomienda eso? Esa medida que yo les digo. Porque las artes de pesca para cosechar, que es la arrastre, normalmente se comercializan esas medidas. Obviamente, si tenés estanques mucho más anchos, tenés que mandar pedir y te van a hacer también el producto. Pero lo que voy nomás es que lo que hay más disponible y más próximo es esa medida. Entonces, como pueden ver, el sistema extensivo, ya utilizamos los estanques que tienen que tener una entrada y salida de agua controlada y denominado estanque. Y tiramos los peces dentro o sembramos.
Posteriormente a eso tenemos ya un sistema intensivo. Como pueden ver, acá tenemos estanques que son un poco más grandes ya, en cuanto a anchura le estoy diciendo. Y también tenemos dentro de esa maquinaria que pueden ver son aireadores. Ven que hay muchísimo por todos lados. Lo que hace entonces eso es en optar por hacer un movimiento de agua que ayude a oxigenar el estanque. También cuáles son las diferencias con el extensivo, semi-extensivo y el intensivo. La carga de peces. En el extensivo se cargan mucho menos peces que en el semi-extensivo. En el semi-extensivo ya se cargan peces por metro cuadrado, que serían 2 peces por metro cuadrado si son tilapias, serían 1 pez por metro cuadrado si es pacú. Y cuando nos vamos al intensivo, nosotros ya cargamos más peces. Es decir, de tilapia de 2 por metro cuadrado podemos pasar a 15 a 20 y de pacú de 10 a 15. Entonces es por ello que se utilizan estos artefactos que son los airadores, que ayudan a ¿qué cosa? A oxigenar y a hacer que el ambiente se encuentre en mejor condiciones, porque la carga poblacional ya es más alta. Obviamente hay mayor inversión, hay mayor carga, pero hay mayor ganancia también. El otro sistema que tenemos es el superintensivo, en donde ya tenemos un sistema de aireación externa, en este caso por el ingreso de agua en forma de chorro, como pueden ver. También tenemos, van a ver las llavecitas azules donde están burbujeando, ahí hay ingreso de oxígeno también de forma externa, se trae todo eso, se incorpora dentro del medio. Son estanques más pequeños, pero se pueden cargar más porque el cálculo ya se realiza por metro cúbico. Entonces por metro cúbico se están cargando entre 80 a 120 kilos de peces, es lo que se recomienda cargar. Entonces a mayor carga, ¿qué cosa? Hay mayor infraestructura en cuanto a ingreso de oxígeno. Y también la alimentación ya se realiza de otra forma, es decir, son con comederos automáticos que ayudan a que estos animales puedan estar comiendo constantemente y puedan crecer. La cantidad es mucho mayor en las mencionadas anteriormente, la infraestructura es mucho más compleja, pero la ganancia es mucho más grande. Entonces son sistemas que cada uno se adapta al bolsillo, vamos a decirle, de cada productor. ¿Está bien? Después, otra clasificación es por la finalidad del cultivo, que es la familiar. Muchas veces, ¿para qué cosa? ¿Verdad? Ya sea en una granja tenés producción de leche, tenés producción de gallina, tenés producción de huevo, de cerdo, y también puedes hacer un estanque para tener producción piscícola, en donde ayudas a nutrir en la familia, ¿verdad? La finalidad es comer. Y aparte de eso, obviamente también se ahorra plata al tener disponibles ese tipo de alimento en la casa. Y es una integración familiar, porque muchas veces estas son actividades que ayudan, así como hablaba uno de los beneficios sociales, ¿verdad? Que ayuda a integrar más la familia, porque son actividades que se realizan en la casa y son actividades que obviamente están encargadas por los miembros de la familia, y eso también ayuda a abaratar costos. Después, por otra finalidad es la comercial, en donde ya apuntas netamente a ganar plata, en donde los estanques, como les dije anteriormente, ya reúnen las medidas estándares como las que les mencioné, o ya se hacen estanques mucho más grandes dependiendo del terreno que tengamos disponible, o el capital también muchas veces el terreno da, pero el capital no. Pero se puede ir creciendo haciendo 1 o 2 estanques, con el ingreso se realizan 3, 4 y así sucesivamente. Entonces cuando la meta o el objetivo es comercial, ya se encara de esa manera. Y después tenemos también los estanques recreativos, que son estanques en donde se hace el famoso pesca y pague, en donde tenés diferentes estanques, ya sea tenés 3 estanques, por decirlo un número. En un estanque tenés producción de pacú, en otro puedes tener producción de surubí, en otro puedes tener producción de tilapia. Entonces, ¿qué pasa? El pescador se va y quiero pescar tal cosa, le indica al estanque número 3 y se ingresa, y de esa forma también es otro tipo de producción. Después tenemos los estanques también por la categoría de peces. Primero, que hay estanques para reproductores. Los estanques para reproductores son sitios que tienen mejor condicionamiento que la de engorde, por decirlo de alguna manera. Y la cantidad también. Vamos a hablar de pacú, ya que en la imagen está un pacú. En los estanques de reproductores se recomienda introducir un pez cada 5 metros cuadrados. ¿Para qué? Cuando el productor tiene mayor espacio, mayor disponibilidad de oxígeno, obviamente crece mejor. Y si una hembra no va a producir mayor cantidad de óvulos y mejores, y si un macho no va a producir mayor volumen y mejor calidad del semen. Después tenemos los estanques que son para alevines, que se recomienda que los estanques para alevines sean un poco más pequeños que lo que le había dicho anteriormente, entre una medida de 10 por ancho, por 20 o por 30 de largo, es lo que se recomienda. Y se recomienda también que el suelo no sea de arena, porque muchas veces se mueren ellos dentro, quedan atrapados por el lodo. Entonces se recomienda que sea de materiales.
Y después tenemos los estanques de engorde, ¿verdad? Tenemos los estanques de engorde en donde para hacer engorde de pacú se recomienda 1 por metro cuadrado. Y la carga de alevinaje por metro cuadrado se recomienda que sea entre 15 a 20 alevines por metro cuadrado en el periodo de alevinaje. Y cuando pasamos en engorde ya hablamos de peces que tienen que ir de 1 pez por metro cuadrado dependiendo de la especie. En este caso estamos hablando del pacú. Después tenemos que ver también que el tamaño de estanque está condicionado por qué cosa, por la topografía, por el espacio disponible, por el uso, como ya veníamos hablando anteriormente, con qué la finalidad que debemos darle, el nivel de explotación y los recursos del propietario. Justamente son datos que ya venimos hablando anteriormente. ¿Cuáles son las ventajas de estanques grandes? Menor costo de construcción por metro cuadrado, mayor capacidad de intercambio de oxígeno porque el viento ayuda a hacer eso, y menores espacios no disponibles y menos espacios no utilizados como diques. ¿A qué se refiere? De que el dique de un estanque interno va a ser el dique de un estanque externo, va a ser el dique de un estanque interno. Entonces, una pared va a ser la pared de uno y va a ser la pared del otro. Eso es lo que quiero hacerme explicar. Después tenemos también ventajas de estanques pequeños, que son fáciles y rápido la cosecha. O sea, al entrar y para sacar los peces en el periodo de producción es mucho más rápido. Se hace un llenado y drenaje mucho más rápido también. Fácil tratamiento en el caso que haya enfermedades y menor efecto de erosión al viento. Después tenemos acá orientaciones. En estanques pequeños el eje más largo debe ser paralelo al viento predominante y en estanques grandes el eje más largo perpendicular al viento predominante. Así como ven en la imagen. Después tenemos los tipos de estanques. Lo anterior era la clasificación, ¿sí? Ahora tenemos los tipos de estanques. El primero que tenemos es el de tierra, en donde una vez que el suelo, el suelo tiene que ser arcilloso para que podamos construir un estanque sin necesidad de utilizar ningún tipo de material. Entonces, al ser arcilloso, lo único que hacemos es tomamos la medida, hacemos la topografía, iniciamos la excavación y queda como ven en esa imagen. Porque la arcilla lo que hace es, obviamente, retener el agua y no se filtra. Entonces, es un estanque que nos ayuda a abaratar costos. Estamos hablando de un estanque que aproximadamente con las medidas que le mencioné son de 3 millones a 6 millones aproximadamente. Después tenemos los estanques de piedra, que obviamente son mucho más caros. Estamos hablando son estanques que fácilmente entre 40 a 50 millones estarían costando con las medidas que yo le había mencionado anteriormente. Obviamente estos costos pueden variar por la época del año, de donde conseguimos las piedras, el cemento, la mano de obra y otros factores, ¿verdad? Pero es un promedio. La ventaja que tenemos es que al hacer de piedra estamos teniendo estanques con tiempo de vida útil de 15 a 20 años y más inclusive. También con los arcillas sí tenemos un periodo que es mucho más corto, de 2 a 5 años, que posteriormente hay que hacerle mantenimiento, cuidado, no que se dejan de desuso, sino que tiene ya más tratamiento y cuidado. A eso es lo que me refiero con el tiempo. Después tenemos los ladrillos de cubierto con cemento, como pueden ver, que también el costo va entre 20 a 30 millones, siempre va a depender de lo que les estoy diciendo, factor costo de materiales, factor mano de obra, etcétera. Traslado también tiene mucho que ver. Pero también son estanques que tienen mayor tiempo de vida útil también. También otro tipo de material que se puede utilizar sin ningún inconveniente es el plástico o la carpa, como le dicen algunos. Tenemos el estanque en donde el suelo, vamos a decirle que es arena roja, entonces no retiene el agua, pero no tenemos para hacer de piedra ni tenemos para hacer el ladrillo. Entonces sí podemos optar por las carpas que pueden ver. Lo que se hace es se reviste toda la superficie y se coloca adentro. Y las carpas varían entre 5.000, 7.000 a 10.000 metros el metro lineal, dependiendo ya de la empresa donde se opte por comprar. Y el inconveniente de esto, retiene el agua y funciona súper bien, pero el inconveniente es que se rompe fácilmente muchas veces por el calor, se reseca, el viento, se acercan vacas, pisan, agujerean, los peces mismos con sus espinas pueden romper, nosotros mismos al ingresar al estanque para cosechar podemos romper. O sea que son inconvenientes que se presentan, pero es una posibilidad también de producción. Después tenemos los otros tipos de producción, los otros tipos de estanques que son con el talud o la pared revestida con plástico. Es decir, el suelo es de arcilloso, pero la pared no nos ayuda a retener el agua. Entonces lo que se hace es por la pared, por el talud se pone la carpa y el suelo se queda de arcilla. Este es otro tipo donde tenemos también el talud. Pueden ver en el borde, por fuera tenemos que es arena roja. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente no retiene. Entonces, ¿qué se hizo acá? Las paredes se revistió de cemento y el fondo se puso una capa de arcilla de 50 a 60 centímetros y posteriormente se pisoneó para que eso pueda adaptarse y pueda ser funcional también. Y después tenemos las fibras de vidrio, que son materiales carísimos, pero en el caso de que dispongamos o tengamos en desuso en nuestra casa o en algún lado conozcamos, también se utilizan para producción.
Todo sitio que pueda retener agua a nosotros nos favorece y podemos utilizarlo como estanque. Entonces, en conclusión, podemos decir, ¿verdad?, que presentamos los diferentes tipos de estanques, los materiales, cómo se utilizan, sus partes. También hay que tener en cuenta, ¿verdad?, de que el éxito de un agricultor es la elección correcta del sitio, tipo y material a utilizar en la construcción del estanque, siendo estas últimas ajustadas a la realidad de la producción del piscicultor, como siempre le dije, ajustado a su bolsillo, ajustado a su espacio o ajustando a su finalidad, si es comercial, si es familiar o lo que esté apuntando en este caso. También la construcción correcta del estanque redunda en beneficios del piscicultor, así como le dije, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pez se siente cómodo, come y crece. Y se reproduce si caso hagamos reproductores. Y también porque podamos entrar a trabajar sin ningún inconveniente dentro del estanque a hacer la cosecha, por ejemplo. Y la productividad del estanque está directamente relacionado con la calidad del agua que se utiliza en el cultivo en cautiverio. Siempre son esos factores muy importantes y el agua no hay que dejar de lado. Esta es la primera parte de lo que es la parte de construcción de estanques. En la siguiente clase van a estar desarrollando lo que continúa de esto con el doctor Carlos Viveros. Y ahí van a estar hablando de lo que es la parte de calidad y cantidad de agua, a lo que se menciona en esta parte del final. Por mi parte es todo, espero que les haya servido. Y cualquier cosa estoy a disposición, es decir, todo el plantel docente está a disposición para cualquier consulta, cualquier duda, ya sean vía WhatsApp, vía telefónica, llamada, en el grupo, de forma privada, en el correo o por el medio del aula virtual, como quieran, ¿verdad? Desde ya, gracias por su atención y buen resto de día.